Vamos ahora a avanzar en temas. Vamos a ver el tema de ruido eléctrico. Lo que tengo planificado es que este tema sea el que cierre los contenidos para el primer parcial, que ya, que ya es pronto. Entonces, ruido eléctrico. Es un temita, pues ahí, cortito, que está tiene varias cuestiones ahí bastante interesantes. Entonces, bueno, vamos a chequear ruido eléctrico. Primero, definición de ruido. Un ruido en general es una señal indeseada. Esa es la característica y se convierte en ruido cuando interfiere con transmisión, procesamiento de señales y no tenemos control sobre él. Entonces, eso es un ruido, pero en general, una señal indeseada que se mezcla con mis señales de interés es el ruido. Fuentes de ruido de montones. Hay fuentes externas de la atmósfera, especialmente de explosiones del Sol, la galaxia, generados por el hombre. Fuentes internas, este, fuentes internas, que son como todo el ruido térmico, las fluctuaciones espontáneas en los dispositivos, entonces todo eso es ruido. Ay, no sé cómo descuadro esto a veces. Ay, me pasé a la otra porque la primera la moví. Sigo sin saber cómo hago eso. Aquí está. Entonces, hay mucho ruido interno. Y este ruido, que el ruido térmico es el rate, digamos, de fluctuaciones internas, es el principal problema en sistemas electrónicos. Y uno de los más difíciles, porque todavía, por ejemplo, si hablamos de ruido externo, qué sé yo, ruido que viene de líneas de transmisión, ruido que viene de otras antenas y demás, en el peor de los casos, digamos, podemos hacer blindaje de circuitos y eso es una posibilidad. Sin embargo, para el ruido térmico no, porque ese proviene propiamente de los componentes. Entonces de ahí no hay quite, ¿verdad? Entonces el ruido eléctrico va a ser nuestro principal enfoque que vamos a estar chequeando. Estas fluctuaciones ponen un límite inferior a la detección y amplificación de señales y son un proceso estocástico. Entonces aquí vamos a utilizar algunos conceptos de los que habíamos visto. Ahora, esto, bueno, ustedes lo saben, en el curso de activos se ve un poco este asunto, ¿verdad? El asunto de que con la temperatura se mueven los electrones, están pasando de átomos a átomos, entonces son pequeñas cargas que se están moviendo en un material resistivo, entonces crean corrientes y tensiones. Se dice, como dice aquí, que impone un límite inferior a la detección. ¿Por qué? Bueno, porque imagínense digamos lo que les decía, las partículas se mueven, los electrones o corrientes de huecos también se puede ver así, se mueven en el material, son corrientes en materiales resistivos, por lo tanto generan voltajes. Entonces, si esta señal, por ejemplo, representa un voltaje, imagínense que yo vaya a aplicar, por decir algo, una señal senoidal de este tamaño aquí. Si yo hago eso, mi señal es más baja que el ruido. Yo no tendría forma de poder distinguir esta señal que yo apliqué del ruido, porque está enmascarado en el ruido, ¿verdad? Está oculto dentro del ruido. Entonces, ¿cuál es la mínima señal que yo debo aplicar en un ambiente ruidoso, que sería el material semiconductor, para que sea detectable? Bueno, yo debería enviar una señal que sea al menos un poco más grande que el ruido, ¿verdad? Entonces, se dice que el límite del ruido que yo tenga, que es lo que se ponga acá, establece el límite inferior que debe tener una señal. En realidad debería ser un poquito más grande, pero digamos, como para hablar en términos muy generales, la señal debe ser mayor que el ruido, ¿verdad? Como para estar ahí en algún límite.
Entonces, desde ese punto de vista, vemos lo importante que es considerar el ruido, porque si yo aplico señales menores que el ruido, se me pierde la señal. Y hoy en día, en sistemas, que si yo, memorias, ya hay sistemas que trabajan con 2 voltios, por ejemplo, 0 y 2 voltios. Y entonces tenemos ruidos que a veces pueden ser muy grandes. Entonces eso impone límites, ¿verdad? Alguien podría decir, bueno, entonces arreglemos el problema, trabajemos con señales, no sé, de 20 voltios. Esto es más energía, y más energía es más plata, ¿verdad? Entonces no es una opción tan sencilla. Entonces no se puede detectar una señal inferior al nivel de ruido, ¿verdad? Y ahí el límite se genera internamente, o puede ser inducido por mecanismos externos. A nosotros nos interesa principalmente el térmico, porque es el que no podemos quitar, ¿verdad? Antes les decía que el externo por lo menos lo podemos poner blindajes, pero si no, no se puede. Entonces tenemos señales de ruido. Ahora, el ruido, pues es complicado de estudiar. ¿Por qué? Porque es un proceso estocástico, ¿verdad? Y lo que eso conlleva. ¿Cómo hacemos para estimar un valor de ruido? Bueno, el ruido usualmente tiene un valor medio de 0. Entonces es súper complicado estudiarlo. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, para estudiar el ruido es más fácil, conceptual y a veces incluso físicamente también, tomar el ruido, elevarlo al cuadrado y obtener un valor medio de ese ruido. Porque si yo hago el promedio del ruido, siempre es 0. O sea, la media es 0. Pero si yo saco ¿cómo se llama? Le elevo al cuadrado el ruido y obtengo el valor medio de él, pues ahí sí puedo obtener algo que sea representativo del ruido que yo tengo, ¿verdad? Eso es muy fácil verlo, porque si yo tengo una señal de ruido de esta manera y tengo otra señal de ruido así, si yo le saco la media a los dos me da 0. No es distinguible. Pero si yo le saco el cuadrado, ¿verdad? El cuadrado, pues sí, es una señal que se va a ver algo así. La amarilla se va a ver algo así. Y entonces yo digo, bueno, el promedio de este es mucho más bajo que el promedio de esta, ¿verdad? Entonces hay más ruido aquí que aquí, ¿verdad? De ahí la importancia. Estimar el valor instantáneo, pues no es posible, bueno, no es posible de manera práctica. Sí bueno, lo que no se puede es predecir, porque es una señal estocástica. Yo eventualmente puedo leerlo de una muestra, pero eso no me sirve de nada para otros. Entonces, ¿con qué trabajamos? Con potencias promedio. El ruido, por su característica, es una señal de potencia, no es de energía. Creo que eso deberíamos ya tenerlo bastante claro, ¿verdad? Entonces podemos trabajar con su potencia promedio, ¿verdad? Entonces la potencia promedio es el valor promedio. Ahora, como se dijo en la definición, cuando se vio las señales de energía y demás, ¿verdad? Y las densidades espectrales, yo no puedo calcular la potencia promedio real del ruido, digamos, en el sentido de hacerlo en límites de menos infinito hasta más infinito. No es posible. Para poderlo estudiar tengo que acotar la señal en un intervalo de observación, que entre más grande sea el intervalo de observación es más fiable el cálculo, y obtengo el límite cuando ese intervalo de observación es grande. Aquí se pone, pues teóricamente que tiende a infinito, ¿verdad? Pues nunca va a ser infinito, pero se hace eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Estamos obteniendo, vean que esta es la definición de valor promedio, dividir entre un periodo e integrar en un periodo. ¿Y qué es lo que estamos obteniendo? El ruido, ¿verdad? Al cuadrado. Por lo que les decía hace un momento, pues si no la media siempre me va a dar 0, ¿verdad? Si no es al cuadrado. Y al obtenerlo sobre una resistencia, pues obtenemos la potencia promedio de ruido. ¿Ok? Ahora, el ruido, bueno, entonces lo identificamos como NDT, noise, ¿verdad? Y en frecuencia como NDF. Son características ahí. Y si lo hacemos con un ohmio, ¿verdad? Vamos a usar potencias normalizadas. Entonces podemos decir que el valor, y aquí, bueno, aquí hay definiciones que son sutiles y que hay que prestarle atención. Este es el valor medio del ruido al cuadrado. Entonces, el valor medio del ruido al cuadrado es el valor medio. Vean que aquí todo esto lo que dice es promedio, ¿verdad? O valor medio del ruido al cuadrado. Ahora,
Si calculamos la potencia normalizada, se convierte numéricamente, es lo mismo que la potencia promedio, pero conceptualmente son diferentes. Y a veces hay que estar haciendo esas distinciones. Estos son watts, así como está, ¿verdad? Aunque yo use R igual a un ohmio. Aquí nunca usé R igual a un ohmio, ¿verdad? Entonces, estos son volts cuadrados. Eso es importante que lo noten, que a veces hay watts y a veces hay volts cuadrados, aunque sean numéricamente lo mismo. Entonces, eso es importante. La magnitud de la potencia normalizada es igual, ¿verdad? A la magnitud del ruido. En realidad, no haría falta ni poner magnitud, porque como esto es al cuadrado, siempre va a dar positivo, ¿verdad? Pero son numéricamente iguales, pero conceptualmente diferentes. Se dice que, digamos, esto tiene el detalle de que, bueno, watts son watts y todo bien, pero volts cuadrados, pues es un poco antinatural, ¿verdad? Cuando yo quiero o quiero combinar en algunos cálculos voltajes de ruido con voltajes de señal, yo no puedo calcular o no puedo combinar en un cálculo voltios de señal con voltios de ruido si son volts cuadrados, ¿verdad? Entonces es común que se le saque raíz cuadrada al valor promedio. ¿Para qué? Para que me queden volts. Y cuando le saco raíz cuadrada, es un valor RMS que es numéricamente igual a la raíz de la potencia promedio normalizada. ¿Ok? Entonces, estos son algunos resultados ahí que son relevantes, que los tengan claros del por qué se hace de esa manera. Ahora, el espectro del ruido. El ruido es una señal de potencia, ¿verdad? Ya lo dijimos. Se determina el promedio, entonces, con respecto a la densidad espectral de potencia, Power Spectral Density. ¿Cómo se hace eso? Bueno, algo interesante a nivel de aparatos es que, bueno, uno tiene el ruido. Entonces, ¿qué hay que hacer con el ruido? Bueno, para poder determinar la densidad espectral de potencia, recuerden que esos son watts sobre hertz, ¿verdad? Muchas veces se dice potencia sobre unidad de ancho de banda, a veces le llaman así. ¿Por qué? Porque a la hora de medirlo, lo que hace un aparato, como un analizador de espectros, es tomar la señal, filtrarla por un filtro pasabandas tan pequeñito como sea posible, entre más pequeño, más precisa la medición. Ven que aquí se pone un ancho de banda de 1 Hz, bien pequeño. Y la salida, que solo tiene componentes de frecuencia, por lo menos en forma ideal, dentro de este ancho de banda, ¿verdad? La salida se eleva al cuadrado y se determina el valor medio, ¿verdad? A esto se le saca el valor medio. Y se obtiene lo que sería la cantidad de potencia correspondiente al ancho de banda de este filtro. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, el dispositivo lo que hace es ir moviendo este filtro. Este filtro es variable. Se va moviendo la frecuencia central. Y así se hace una medición del espectro de ruido. Entonces, para cada ancho de banda se obtiene un valor. Digamos, aquí el filtro, en buena teoría, digamos, era como aquí. Y se obtiene este valor. Luego aquí se obtiene aquí y se obtiene este valor y se extrapola. Se manda una línea que une los puntos. Puede ser una línea recta o hay muchos tipos de líneas que lo pueden obtener. Y entonces eso nos da la densidad espectral de potencia de la señal, ¿verdad? Es una gráfica de la densidad espectral de potencia respecto a la frecuencia. Si yo quiero conocer la potencia en un ancho de banda del ruido, ¿verdad? La potencia por ancho de banda, entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer una extracción en un ancho de banda determinado, ¿verdad? Entonces, acá tengo el ancho de banda, entonces la potencia en ese ancho de banda es la integral de bueno, aquí dice F1, F2, tenía que haberlo hecho en el otro cuadrito, no importa, el concepto es el mismo, de la densidad espectral de potencia, obviamente, ¿verdad? Estos son watts sobre hertz y estos son hertz. Entonces la potencia en ese ancho de banda son X cantidad de watts, ¿ok? Y bueno,
Y esto casi nunca lo usamos, pero la, la raíz cuadrada de eso me daría la densidad espectral, solo que son volts sobre raíz de Hertz. Medio raro, este no se usa mucho. Pero bueno, esto hace referencia a la densidad espectral de ruido, ¿verdad? Entonces yo tengo un ruido determinado que tiene una forma. Lo más común es que sea así medio planito, ahorita vamos a ver eso. Y entonces, si yo quiero saber la potencia en determinado ancho de banda, tengo que hacer el área bajo la curva, básicamente. ¿Ok? Porque esto siempre hace referencia a watts sobre hertz. Este ejemplo, que es ilustrativo nada más, aquí está en decibeles sobre hertz, ¿verdad? Decibeles sobre hertz es simplemente hacer 10 log, ¿verdad? De la potencia. Eso es todo. Uh-huh. Y listo. Ok. Ahora, la densidad espectral de potencia puede ser unilateral, bilateral, ya eso, digamos, ya lo hemos repasado, ¿verdad? Toda señal de la vida real tiene una bilateral, una densidad espectral de potencia bilateral par, o sea que es simétrica, que es lo que se ve aquí, ¿verdad? Esta formita, pues se refleja al otro lado, nada más que aquí es A o este es 2A, ¿verdad? Obviamente esta es unilateral y esto es bilateral. Entonces ese concepto ahí sencillo. Para el ruido pasa lo mismo. Para el ruido, digamos, esto es para una señal SX cualquiera, ¿verdad? Para el ruido, SDN, la N de noise. Entonces, unilateral es este valor eta y aquí eta medios. Nada del otro mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí con respecto al cálculo unilateral y bilateral, entonces sí hay que tomar en cuenta un detalle, ¿verdad? La potencia en un ancho de banda determinado, si yo estoy trabajando de forma bilateral, tengo que hacer la suma de los dos lados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, qué sé yo, si lo que yo estuviese trabajando está en este ancho de banda, pues tengo que sacarlo en los dos lados, ¿verdad? Entonces, yo tendría aquí desde, esto es menos F2, esto es F1, ¿verdad? Estos son dos. F2 menos F1 y aquí F1 y F2, ¿verdad? Entonces, lo que se está obteniendo es el área bajo la curva de uno y el área bajo la curva del otro, que obviamente por ser simétrico, yo lo puedo calcular simplemente como 2 veces la de solo un lado, casi siempre más fácil la positiva, ¿verdad? Pero entonces este 2 es fundamental. Son de esos doces que son muy relevantes. Que al final es lo mismo como si uno lo calculara en el unilateral, ¿verdad? En el unilateral, si uno lo calcula así, el 2 sale ligeramente conceptualmente diferente, ¿verdad? Sale del hecho de que esta amplitud es el doble de esta otra amplitud, ¿verdad? Pero el cálculo es el mismo. Entonces, eso es importante, ¿ok? Entonces, conceptos ahí importantes de lo que significa el área bajo la curva, es relevante que lo tengan bien claro, que aclaren ese concepto, ¿verdad? Bastante bien. Ahora, eh, teoría, un poquito de teoría acá, ruido de disparo, que se llama shot noise, es el ruido de dispositivos electrónicos, de dos transistores, porque la corriente, aunque uno hable siempre de corriente analógica y demás, la corriente siempre es discreta. ¿En qué sentido? Son electrones. Y es conteo de electrones. Si ustedes se acuerdan, la definición de corriente es la carga que pasa por cierta área, ¿verdad? Y la carga son coulombs. Y cada electrón lleva cierta cantidad de coulombs. Entonces, es discreta, digamos. Entonces, los electrones se emiten en tiempos denotados por TK. Aquí voy un poco más rápido, y aquí no, generalmente no entramos en tanto detalle. Entonces el flujo de corriente es una suma infinita de pulsos, ¿verdad? Entonces cada pulso de corriente es esto y cada electrón añade un pulsito de esos. Y el ruido de disparo, entonces, el shoot noise es eso, es la sumatoria de eso. Cada vez que llega un electrón, suma, ¿verdad? Por eso se ven así, ¿verdad? La característica, lo que aporta cada electrón que tiene una carga fija e igual. Por eso
las graditas son iguales, nada más que llegan en tiempos diferentes. Y eso rige una distribución, un conteo que se llama de Poisson. Este es un proceso estacionario, mientras que el número es el ruido de disparo, ¿verdad? El número de electrones en un tiempo de t es un proceso estocástico discreto, la forma en que van llegando. El valor medio de los electrones pues está denotado así, ¿verdad? Llamado los electrones V. Entonces lambda t sub 0, donde lambda es la tasa del proceso, ¿verdad? Que serían, estos serían electrones por tiempo, ¿verdad? Entonces en X cantidad de tiempo llegan cierta cantidad de electrones. Y el número total de electrones en un intervalo, ¿verdad? Serían, la llegada de estos en un tiempo menos un valor inicial ahí. Como les dije, esta parte no, la mate aquí no entramos tanto, pero sí el concepto. La probabilidad de la distribución de Poisson, o sea, la probabilidad de que cada electrones sean emitidos en un intervalo, pues está modelado de esta manera, lambda t sub 0 la k sobre k factorial por e a la menos lambda k, donde k son números enteros. La media es la integral del valor h de t que está llegando. Y la autocovarianza, pues aquí está definida como lambda menos la integral de menos infinito hasta infinito de h de t por h de t más tau. Conceptos, pero como les digo, acá no se preocupen tanto por las ecuaciones. Es así, más que todo el concepto del ruido de disparo, ese sí es importante. Ahora, ruido térmico. El ruido térmico, ahora sí, este es el que más nos interesa, sobre este es el que más trabajamos. Es el ruido generado por el movimiento aleatorio de electrones en un conductor. El valor cuadrático medio de voltaje del ruido térmico en una resistencia está dado esto. Esto viene de la física, no lo vamos a cuestionar. Entonces el valor cuadrático medio, ¿verdad? Esto es valor medio, ¿verdad? Del voltaje cuadrático. El Tn viene de thermal noise, o sea, ruido térmico. Está dado por 4 veces la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta, ¿verdad? En Kelvin, por la resistencia, por delta F, que es el ancho de banda. Y esto es algo curioso, digamos, que siempre tiene que estar referenciado, limitado a un ancho de banda particular. El valor cuadrático medio de la corriente es muy similar, nada más que con la definición aquí de la conductancia con G, ¿verdad? Porque la corriente sería, como son valores cuadráticos, entonces hay que no es solo dividir entre R, sino entre R cuadrado. Y queda un R abajo y entonces de ahí sale la conductancia. La corriente casi nunca la usamos. Entonces, un elemento ruidoso, caracterizado por su resistencia, se puede ver como una fuente de voltaje, ¿verdad? Con un valor promedio de voltaje cuadrático. Esto tiene unidades de volts cuadrado, porque es este que está aquí, ¿verdad? Por el valor de la resistencia. Esta es una resistencia sin ruido. ¿Por qué? Porque el ruido lo modelamos en la fuente. Digamos que separamos los efectos, el efecto resistivo y el efecto de ruido, lo separamos. En el caso de la corriente, bueno, esto es una transformación de fuentes en realidad. Una transformación de fuentes y todo bien. Muy sencillo. Ok. Entonces tenemos eso. Y bueno, se dice que los electrones, ¿verdad? Son estadísticamente independientes y que el ruido es gaussiano con media cero. Esa es como la característica y fundamental. Ahora, en cuanto a potencia, bueno, sabemos que potencia sube cuadrado sobre R, ¿verdad? Entonces, la potencia de un elemento resistivo es agarrar el valor cuadrático, nada más señalarlo, y dividirlo entre R, porque eso viene de la ley de Ohm, y eso me cancela R con R. Y entonces algo muy interesante es que la potencia de un elemento resistivo, la potencia de ruido térmico, ¿verdad? Power of thermal noise, es 4 veces Kt
por delta F y no depende de R. La potencia no depende de la resistencia. Lo que depende de la resistencia es el voltaje cuadrático medio, más no la potencia, ¿verdad? Entonces, eso es una observación importante. Por cierto, algo que no les dije aquí es que, digamos, esto así como está, son volts cuadrados. Pero si yo quisiera volts, tengo que sacarle raíz cuadrada a eso, ¿verdad? Si yo le saco raíz cuadrada al valor este, V, V de thermal noise cuadrado, ¿verdad? Esto tiene unidades de volts. Y entonces con eso puedo trabajar de manera diferente. Por ejemplo, si yo conecto este elemento ruidoso a otras resistencias, con este yo puedo hacer un divisor de voltaje. Con este no, porque es voltaje cuadrático. Son volts cuadrados. Entonces ahí esa diferencia. Se me ha olvidado ese detallito. Ok. Entonces, potencia, ¿verdad? Entonces, la potencia de ruido es muy interesante. Dividir entre R y me queda 4K T delta F. Eso en watts. Entonces, bueno. Esta es la potencia que tiene el elemento resistivo, ¿verdad? Resistivo ruidoso. Que aquí notamos también que si está en el cero absoluto, pues no tiene ruido, ¿verdad? Pero es muy extremo eso. Ahora, yo no puedo extraer toda la potencia disponible de una fuente. De cualquier fuente yo no puedo extraer la potencia total disponible. Sino que yo lo que puedo obtener, extraer es una parte. Entonces, la máxima potencia que se puede extraer es cuando yo estoy aplicando el teorema de máxima transferencia de potencia. La máxima transferencia de potencia, conocidísima, ¿verdad? Máxima transferencia de potencia es cuando las cargas son iguales, este RL igual a este R, el R del elemento ruidoso, y cuando eso ocurre, si yo aquí tenía una tensión del voltaje térmico, aquí tengo la mitad de la tensión, ¿verdad? Porque la otra mitad queda aquí. La otra mitad queda aquí, V thermal noise medios. Eso es bien conocido. Entonces, la potencia máxima que yo puedo transferir a una carga es el voltaje que está aquí, V thermal noise medios, ¿verdad? Entre la resistencia, o sea, el voltaje cuadrado entre eso. Entonces, cuando yo hago esto, si yo traigo aquí el voltaje de thermal noise, ¿verdad? Solo que aquí, así como está en volts, ¿verdad? Este está en volts cuadrados, entonces por eso es que se le saca raíz cuadrada. Y el 1 sobre R está aquí, ¿verdad? Esto, la raíz cuadrada de eso, tienen que entender ahí que esos son volts, que es lo que les decía hace un momento. Entonces yo agarro ese voltaje entre el voltaje en volts entre 2, ¿verdad? Yo no puedo agarrar el voltaje cuadrático, tengo que agarrar el voltaje en volts. Entonces el voltaje en volts medios, ¿verdad? Que es esto que dice aquí, por 1 sobre R. Entonces, bueno, ahí se me cancelan esas partes. Aquí, ahí se me van a cancelar ese 4 también. La resistencia también se cancela ahí. Y entonces, la potencia en la carga es KT delta F. KT delta F es lo único que me quedó en watts. La máxima potencia que se puede extraer de un elemento resistivo. Y esto es un cuarto de la potencia total disponible. Esto es un resultado de CC, ¿verdad? Es un resultado de CC, pero uno se le olvida de que en máxima transferencia de potencia yo tengo la mitad de la tensión de la fuente. Y en máxima transferencia de potencia, yo lo que puedo obtener es un cuarto de la potencia total de la fuente. Y eso se ve aquí, ¿verdad? Este concepto se usa bastante. Entonces, ese sí es de esos importantes, ¿verdad? Que le pongan atención a ese concepto. Ok. Definición, ruido blanco es una señal de ruido con una densidad espectral de potencia constante en todas las frecuencias, o aproximadamente constante, ¿verdad? La magnitud del ruido entonces se considera independiente de la frecuencia. Entonces, ruido blanco, más o menos algo así. Nunca es perfecto en ninguna medición, ¿verdad? Pero
Ahí aproximadamente, cuando ya algo es así como bastante recto, ¿verdad? Eso es ruido blanco. Eh, el ruido blanco, eh, digamos, esta es la definición. Entonces, ¿qué implica esa definición? Bueno, implica que eventualmente un espectro bilateral, ¿verdad? La densidad espectral de ruido, pues se supone que para el ruido blanco es absoluta y totalmente plana. Eso es lo que se supone para el ruido blanco. Pero no es tan cierto. El ruido en frecuencias muy, muy altas sí tiende a decaer, va a ir decayendo. O sea, un ruido real no es totalmente plano, ¿verdad? Sino que va a ir por ahí, va a ir por ahí, y por ahí empieza a bajar en algún punto. Pero la definición de ruido blanco es muy conveniente porque usualmente en los anchos de banda de operación de dispositivos, aunque no sea plano, ¿verdad? Uno dice, ay, yo opero aquí, pues el ruido ahí es blanco prácticamente. ¿Qué es lo que se ve aquí? Por ejemplo, si yo estoy operando, estoy trabajando con señales que están limitadas en este rango, por decir algo, ¿verdad? Y ese es mi ancho de banda de operación. Y ahí es donde yo estoy trabajando. Y el ruido aquí es plano. Entonces yo digo que ahí es blanco el ruido. Y eso es importante, ¿verdad? Entonces el ruido se puede considerar blanco en un rango de frecuencias. Para sistemas lineales invariables con el tiempo, entonces ocurre algo muy interesante. Y es que cuando yo le aplico una densidad espectral de ruido blanco a un sistema con una función determinada, aquí hay que trabajar con funciones de potencia, por eso la magnitud al cuadrado, ¿verdad? Porque esto es densidad espectral de potencia. Si yo le aplico este ruido a este sistema, o sea, estamos hablando de esto, ¿verdad? Si yo aplico aquí SXDF a este sistema, yo voy a tener una convolución de estos dos, ¿verdad? Pero al final, como este es plano, va a adquirir la forma de este. Ujú. Entonces, la salida de ruido, vean que este es el SX que ponemos de entrada, el SY que ponemos de salida, tiene la forma de este otro. Entonces, para sistemas lineales invariables del tiempo, el ruido de salida adquiere la forma de la respuesta en frecuencia del sistema LTI. Entonces, eso es algo que este concepto es importante. Ahí se los voy marcando, ¿verdad? Ese concepto es importante. Ahora, cuando yo tengo, bueno, de igual manera una señal, ¿verdad? Y determinada de ruido, Profe, entonces, disculpe, sí, adelante. digamos, eso pasa principalmente porque al ser una constante, digamos, porque igual si la otra figura, digamos, la primera, la S de X, tuviera una forma también irregular, no necesariamente va a adoptar la otra forma. Correcto, sí, correcto, ahí habría que hacer la convolución. Ah, ok, Ujú. ok. Pero al ser constante, simplemente queda la forma, totalmente. Ujú. O sea, ¿qué importa? O sea, no importa, no sé, también no quiero generalizarlo, pero lo que estoy pensando de esa forma, que si es una constante, por, no sé, una forma, no sé, cualquier otra forma, siempre Ujú. se va a adaptar a la otra forma. Siempre se va a adaptar a la otra forma, lo dijo correctamente. Ok, Y perfecto. siempre que tengamos, y eso es un concepto, ruido blanco que se pasa por un sistema, a la salida del sistema, el ruido adopta la forma de la función de transferencia del sistema. Siempre. Ujú. Ese es el punto. Y la otra parte, digamos, lo que es la magnitud en sí, digamos, wow, no sé, estoy pensando como en un número, una magnitud como tal, eso se ve también afectado, ¿no? Um, Eh, no, sí, sí, eventualmente sí. Aquí lo que nos está interesando es la forma nada más, pero sí, eventualmente, si es una convolución, habría que multiplicar las constantes y demás, eso es correcto. Pero la forma es lo que se pasa íntegro. Ya el otro sí habría que multiplicar el valor de este por el valor que tenga este para ver, por ejemplo, el máximo. Ujú. Sería de esa manera. ok, perfecto. Ok, Gracias. pura vida. Ahora, en este caso,
por ejemplo, ¿verdad? Aquí se dice, bueno, hay una señal, ¿verdad? Que tiene una densidad que es aproximadamente plana. Vean que aquí por 20 es que está cayendo, pero aquí se está haciendo pasar por una función de transferencia, un HDF cuadrado, que tiene esto que cae en 4. O sea, si yo dibujo esta adentro de la otra, ¿verdad? Está por ahí, ¿verdad? Y termina como por ahí. Entonces, es el concepto de que aquí este espectro es prácticamente plano en relación con la función de transferencia. Entonces, la salida va a adquirir la forma de la función de transferencia. ¿Ok? Concepto importante. Es el mismo concepto, otro ejemplo. Es importante que lo chequeen. Entonces, bueno, y el ruido blanco, vean que aquí ya se usa white, W de white, de ruido blanco. Generalmente lo vemos así, bilateral, en el subcero medio, mantenemos nomenclatura. Entonces se dice que es una constante en watts over hertz, ¿verdad? Es unilateral. Y ese W es bilateral, ¿verdad? En N0 lo que dice que es unilateral es porque si yo lo dibujo unilateral, la magnitud es N0, ¿verdad? Así en unilateral. En unilateral se ve de esa manera. Y la autocorrelación del ruido blanco, ¿verdad? La transformada de esta constante. Hace un rato la decimos. Entonces, la transformada de una constante es la función delta, pues por la ponderación que tenga, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir de que la autocorrelación sea eso, es que si yo me muevo un poquitito, ya las dos muestras, digamos, dos muestras que estén separadas un tiempo muy pequeño están absolutamente no correlacionadas, ¿verdad? Entonces, no importa qué tan cerca estén dos muestras de ruido, son independientes al estar no correlacionadas. La única manera de yo poder tener dos muestras de ruido correlacionadas es que sean exactamente la misma señal del mismo tiempo. Y esto en realidad es una muestra de una gran aleatoriedad. Aleatoriedad, será algo así, aleatoriedad, que es muy aleatorio. Eso es lo que quiere decir, el ruido es sumamente aleatorio. Y se llama blanco por la analogía con la luz blanca, porque la luz blanca es la suma de todos los colores, ¿verdad? El ruido tiene todas las frecuencias, porque teóricamente, como están todas las frecuencias y es una constante, ¿verdad? Entonces él está en todo lado ahí. ¿Ok? Entonces eso es importante. Ahora, conceptos, temperatura equivalente ruido. Esto es un concepto importante. Vamos a ver. Hacemos y hacemos un mini break por ahí. Se sabe que la máxima potencia de ruido es Kt delta F, ¿verdad? Ya lo dijimos. La potencia de ruido es proporcional a la temperatura de la resistencia. Aquí está, ¿verdad? Entonces, a mayor resistencia, más potencia de ruido. Entonces se define una temperatura T, que es la temperatura equivalente de ruido. Lo que quiere decir es la temperatura a la cual un resistor ruidoso tiene que mantenerse de forma que conectando el resistor a la entrada de una versión sin ruido del sistema produce la misma potencia de ruido que la que producirían todas las fuentes del mismo. Complicadísimo, sí, yo sé. Se los explico más fácil. Cuando ya uno lo explica y lo vuelve a ver, pues se ve un poco más sencillo. Supongan que yo tengo un amplificador. Este amplificador está compuesto por resistencias, transistores, diodos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos elementos que son ruidosos. Por su naturaleza son ruidosos todos esos elementos. Entonces, determinar la cantidad de ruido total del sistema de forma teórica es muy complicado, porque son demasiados componentes conectados de muchas maneras. Entonces, ¿qué se hace? Se mide el ruido que tenga esto, ¿verdad? Entonces llega uno y mide el ruido. Y uno dice, este sistema produce cierta potencia de ruido, ¿verdad? Potencia de ruido del sistema, llamémosle ahorita. Una forma para que sea comparable, digamos, de manera sencilla, entonces es, bueno, y comparemos esto con el ruido que produce
un elemento resistivo, ¿verdad? Un elemento resistivo. Entonces, esto tiene una potencia de ruido, digamos, de la resistencia. Entonces, ¿qué se hace? Se juega con la temperatura de la resistencia. Y en el momento en que la potencia de ruido de la resistencia es igual a la potencia de ruido del sistema, se registra la temperatura a la que eso ocurre. Y esa temperatura se llama temperatura equivalente de ruido, que es decir que este sistema produce una cantidad de ruido igual a la que produciría un resistor a esta temperatura. Y se vuelve un parámetro de comparación muy interesante. Entonces, usualmente, los amplificadores, aquí vamos a trabajar mucho con amplificadores, una de sus características fundamentales es que tienen una temperatura equivalente de ruido. Esa es una de sus características fundamentales. Una temperatura que representa la cantidad de ruido del sistema. Ahora, si yo quiero convertir eso en watts, bueno, y constante Boltzmann es constante Boltzmann. Temperatura es la temperatura equivalente. Y el ancho de banda que tenga el sistema, ¿verdad? ¿Y cuál es la ventaja? Que se vuelve comparativo. Hay amplificadores muy buenos, los que se llaman amplificadores de bajo ruido, low noise amplifiers, y algunos tienen temperaturas equivalentes de ruido de menos alrededor de 10 Kelvin. Obviamente, digamos, ¿qué quiere decir una temperatura equivalente de ruido de 0 Kelvin? Esto es un ideal, ¿verdad? Esto es que no tiene ruido. Se logran, pero son sistemas congelados a nitrógeno y así. Pero eso es lo que se tiene ahí. Profe, disculpe, una Sí. pregunta simple. Ujú. ¿Qué pasa con la temperatura ambiente, digamos? Ahí no es considerable, digamos, en este caso. Ahorita no, digamos, en este concepto es simplemente el valor de temperatura equivalente de ruido, es una temperatura que representa el ruido interno del dispositivo. Eso es lo que representa. Ahora, cuando Entonces, yo, ajá, va a estar entonces en función del ruido, o sea, digámoslo así, a sí, mayor ruido, mayor temperatura, se puede decir. correcto, correcto, totalmente cierto, es así. Es una temperatura que representa el ruido que produce el sistema. Eso es lo que representa la temperatura. Pero no quiere decir que a esa temperatura esté el amplificador, ¿verdad? El amplificador está a temperatura ambiente. Y cuando yo le conecto otros dispositivos, bueno, tienen cierta temperatura. Ujú. Entonces, es correcta la observación. Entonces, en un modelo equivalente de un amplificador, lo que se dice es, bueno, no consideremos que el ruido viene del amplificador como tal. Consideremos que el ruido viene como si tuviese una resistencia que está a esa temperatura, ¿verdad? Así es como se considera dentro del modelo. Entonces, es como quitarle el ruido al amplificador y agregar ese ruido en una resistencia ficticia que como si estuviese la temperatura equivalente de ruido. Esa temperatura equivalente de ruido generalmente se hace referida a la entrada, por eso se pone aquí, así como está, y se le quita el ancho de banda aquí porque el ancho de banda se lo da al amplificador, ¿verdad? Entonces al estar a la entrada todavía no ha sido, digamos, determinado el ancho de banda. Entonces, así como está, quedaría en watts sobre hertz. Entonces, el ruido de salida es el ruido de entrada multiplicado por la ganancia. Los amplificadores tienen ganancia, ¿verdad? Bueno, aquí está una ganancia P, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber el ruido a la salida, tengo que hacer el ruido de la entrada por la ganancia y por el ancho de banda que tenga aquí. Y entonces te resume en ella todos los efectos de ruido del sistema, ¿verdad? Ahora, un poco con la pregunta que hace Manuel. El sistema no es que está a una temperatura TE, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro, eso es solo una representación. Y hay TEs tan buenos como 10K o inferiores. Vean este, por ejemplo, esto es un bloque de bajo ruido, un low noise block, esa F no sé si será de filtro, pero aquí lo que me interesa es mostrar, tiene una temperatura de ruido de 15 Kelvin.
sea, no quiere decir que si ustedes tocan eso esté a 15 Kelvin, ¿verdad? Sino que es una representación de que tiene muy poco ruido. Entonces se vuelve un parámetro comparativo muy sencillo de utilizar entre distintos dispositivos. ¿Ok? Entonces eso ahí es relevante. Entender ese papel de la temperatura equivalente al ruido, que es una representación del ruido que tenemos ahí. Aquí, nada más para mencionar eso, cuando yo paso el ruido a través de un sistema LTI, ¿verdad? Entonces, el ruido total que yo voy a tener, siendo esto una densidad, bueno, y esto van a ser watts, ¿verdad? Entonces, yo tengo que integrar lo que sale del sistema, ¿verdad? Entonces, se ve de esta manera. Como es bilateral siempre el asunto, entonces aquí va desde menos infinito hasta infinito, ¿verdad? Pero como es simétrico, para sistemas reales, entonces yo puedo multiplicar por 2, ¿verdad? Si yo multiplico por 2, se me cancelan estos, pero cambio los límites de 0 a infinito. Eso es porque esta es una consideración bilateral, ¿verdad? Esta es una consideración unilateral. Bilateral, unilateral. Pero entonces, lo que sale del sistema está dado pues por la función de transferencia del sistema porque él le da la forma al ruido de salida, que era lo que discutíamos hace un rato, ¿verdad? Y para conocer la ecuación exacta de HF, que a veces es complicada, ¿verdad? Requiere conocer la forma que a veces es complicada. Por eso casi siempre usamos filtros ideales. Pero vean que el área lo que calcula es el área bajo la curva, ¿verdad? Y para ruido blanco, pues el ruido no se integra porque es una constante. ¿Qué es esto? Solo se multiplica. Si se conociera el área bajo la curva, ¿verdad? Se puede utilizar como constante para diversos cálculos. Y entonces aquí viene un concepto muy interesante, que es con el que quiero cerrar, que es lo que se llama el ancho equivalente, el ancho de banda equivalente de ruido. El ancho de banda equivalente de ruido, ¿verdad? Lo que dice es que, aunque el área bajo la curva de HDF, ¿verdad? Se puede utilizar, es más fácil trabajar con filtros rectangulares ideales. Entonces se hace un truquillo. El truco es que yo considero el ancho de banda del filtro real, lo llevo a un equivalente de un ancho de banda de un filtro ideal. Entonces, cuando yo estoy trabajando con uno ideal, simplemente el área es la multiplicación de la altura por el ancho de banda equivalente de ruido. Entendamos esto. Yo tengo un filtro real, ¿verdad? Esto es un low pass filter. Entonces, ¿cuál es el filtro real? La curva. Entonces, lo que se hace es tomar el área del filtro real e igualarla a un área de un filtro ideal que tiene la misma altura del punto máximo. Cuando se hace eso, cuando se hace esa igualdad ahí y las áreas son iguales, entonces se dice que el ancho de banda que tenga el filtro ideal es un ancho de banda equivalente de ruido. Eso es lo que se dice ahí. Entonces, la altura del filtro, bueno, aquí es HDF max, ¿verdad? Este sería un caso pasabanda. Un paso pasabanda se iguala al punto máximo, ¿verdad? Entonces, se hace que el área de este que es así redondeadito sea igual al área del que es el rectangular. Entonces, lo que se hace es que se dice, bueno, se igualan las áreas, ¿verdad? Cuando yo igualo las áreas, entonces, para el filtro ideal, yo tengo Bn por H de 0 cuadrado, ¿verdad? Esto es para ideal. Esto es para el real. Entonces, cuando yo igualo, despejo Bn. Y entonces queda de esa manera. Eso es un low pass filter. En un low pass filter, el detalle es que se hace, el máximo está en H de 0, ¿verdad? En un caso band pass filter, el máximo está en HFC. Ven estas diferencias aquí. Pero entonces el concepto del ancho de banda equivalente de ruido es muy importante, porque entonces, una vez que se establece un ancho de banda equivalente de ruido, que sería el ancho de banda de un filtro ideal rectangular, el cálculo del ruido de la salida es simplemente el ruido, ¿verdad? De entrada,
por el ancho de banda equivalente de ruido por la altura del filtro. Entonces, este es un conceptillo, un concepto importante. No es ni tan conceptillo, es un concepto importante. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, hagamos una pausita. Yo siempre las necesito. Me ayuda a despejar los ojos, ya empiezo a ver como disco. Pero hagamos una pausita un poquitín más corta, no de 10 minutos. Tengo las 11:07, 11:08 casi. 11:15. Volvamos para continuar con este tema, que sí es importante cerrar. Entonces, descansemos un poquitín y ya casi seguimos. Ok, ya, ya he explicado lo que es el ancho de banda equivalente de ruido, que es un valor de ancho de banda de un filtro ideal que tiene la misma área bajo la curva de un filtro real con la misma altura, ¿verdad? Con la altura máxima que tenga el filtro real. Entonces, esto facilita los cálculos. De hecho, algunos dispositivos, o algunos casos, se brinda el ancho de banda equivalente, pues porque facilita los cálculos, ¿verdad? Es mucho más fácil que estar haciendo integrales. Un par de características, cómo ver el ruido en un sistema de comunicaciones. En un sistema de comunicaciones, ¿cómo lo representamos? Esto es lo que se llama un ruido de banda angosta. Entonces, es una definición de ruido ahí que será muy útil cuando veamos los efectos de ruido en los sistemas de modulación de onda continua. Y ahorita lo vamos a ver solo conceptualmente. Entonces, bueno, para ver esto, ¿verdad? Cómo introducir el ruido en un sistema de comunicaciones, lo primero es caracterizar el ruido y modelarlo, ¿verdad? Para incorporarlo a una señal. Eso se hace en sistemas de comunicaciones que requieren discriminar señales en un ancho de banda selectivo. ¿A qué se refiere eso? Bueno, es que cuando uno está transmitiendo, entonces tiene un espectro, imagínense en los canales de radio. Entonces, hay un canal de radio ahí no sé, en 100 megahertz, por decir algo, ¿verdad? Yo tengo ahí. Bueno, tengo que modelarlo para ver cómo se incluye el ruido aquí, en ese punto, ¿verdad? O sea, se sabe que hay ruido, pero cómo lo pongo ahí, ¿verdad? ¿Cómo hago para discriminar la señal de ruido en ese canal? Eso se dice que es en un ancho de banda selectivo, porque el ruido como tal, y veíamos de ellas, es blanco, pero no me sirve esa representación blanca, por lo menos no enteramente, para incorporarlo a una señal como tal. Entonces hay dos tipos de representación. Una es en términos de dos componentes, una en fase y una en cuadratura, lo cual es conocido, ¿verdad? Figura meramente ilustrativa, fase y cuadratura, ¿verdad? Ustedes saben la importancia de señales en cuadratura, eso el curso de señales y sistemas lo conocen, ¿verdad? O bien en envolvente y fase, que son dos maneras de representar, digamos que lo mismo. Entonces, el ruido se puede representar en fase y cuadratura, donde se considera que la mitad del ruido está en fase y la otra mitad está en cuadratura con la señal de interés. Entonces, se hace una representación pasa-baja del ruido en fase, otra pasa-baja del ruido en cuadratura, y se le aplica una propiedad, que eso también en señales y sistemas lo ven, que es una propiedad de traslación de las señales, que es multiplicarla por el coseno y otra en seno. La del coseno es la de fase y la del seno en cuadratura, ¿verdad? Eso es algo que se conoce. Donde N y NQ son funciones pasa abajo, ¿verdad? De hecho, hay alguna pregunta en algún examen viejo que habla de eso, cómo es la representación de los ruidos. Bueno, el ruido como tal es paso bajo, pero al multiplicarlo por un coseno y por un seno se hace una propiedad de traslación de frecuencias.
Entonces, los ruidos son así, se ven así, ¿verdad? Hay cierta cantidad de ruido representado de manera pasa-baja, verán que está alrededor de 0. ¿Por qué se hace así? Porque con esa representación yo me puedo llevar el ruido a cualquier frecuencia FC que yo quiera. Entonces es una manera de representar el ruido en este caso. Entonces, el ruido como tal, ¿verdad? Tiene componente en fase y en cuadratura, y el ruido total, pues es la sumatoria de ellos dos, ¿verdad? Donde este ruido va para arriba, para abajo, se mueve para todo lado, ¿verdad? Si uno lo viese en el tiempo. Entonces, lo que les decía, la multiplicación por coseno y seno traslada el ruido a la frecuencia FC. Entonces, este ruido, que es igual para la componente en fase y cuadratura, yo lo muevo para un lado y lo muevo para el otro, convenientemente, ¿verdad? A donde quiera, ¿verdad? Según la señal de interés. Entonces, esa es una representación. Un modelo teórico de cómo se construye ese ruido es tomando las componentes en baja frecuencia, NI y NQ, y aquí hay una multiplicación. Entonces se multiplican por el coseno y por el seno según sea, ¿verdad? Seno y coseno, aquí este es un menos, ¿verdad? Entonces el menos que va aquí tenemos N de T. Entonces ese es el modelo como se forma el ruido en componentes de fase y cuadratura. Y si uno quisiera separar otra vez, esto, bueno, después va a ser más claro esta parte. Si uno tiene el ruido y quiere obtener las componentes del ruido, las pasa bajas, bueno, hay que multiplicar otra vez por seno y por coseno, pasarles un filtro pasa baja y obtener esto. Aunque eso lo veremos con detalle después. A este punto, más que todo es relevante la representación porque la vamos a usar después. Como este tema es de generalidades de ruido, pues aquí lo incluimos. Pero después lo vamos a usar cuando veamos el ruido de las señales AM y FM, que eso es como para el tercer parcial. Entonces, a este punto lo que interesa es entender que NI y NQ son representaciones de baja frecuencia y yo las muevo a la frecuencia de interés multiplicando por el seno y el coseno de la frecuencia de interés propiamente, ¿verdad? Y que es una representación que sirve para poder combinar después esto pues, con una señal particular. Entonces eso es lo que quiero que tengan ahí claro. La otra, la contraparte, ¿verdad? Es la representación alternativa, que si yo tengo una representación de este tipo, que es básicamente matemáticamente, esto es una representación rectangular, ¿verdad? X y Y, cuánto tengo en fase, que es lo que está en el eje horizontal, y cuando tengo en cuadratura, que sería lo que está en el eje Y. Entonces, la representación polar correspondiente, ¿verdad? Bueno, todavía no estoy ahí. Me adelanté por esta imagen, pero ya casi llegamos ahí. Nada más hay propiedades, perdón. NI y NQ tienen una media de 0. Si NT es gaussiana, las componentes en fase y cuadratura son gaussianas. Si NT es estacionario, lo otro también es estacionario. Las dos componentes tienen la misma densidad espectral de potencia, tienen la misma varianza y la misma que NT. La densidad espectral cruzada es puramente imaginaria. Eso es una cuestión formal, nada más por ser señales de la vida real. Y si el ruido es gaussiano, hay simetría y las componentes son estadísticamente independientes. En realidad, esos son, ¿cómo se llama? Eh, definiciones ahí básicas. En realidad, todas están englobadas en lo que tenemos. Entonces, no, todo bien. Ok. Entonces, ahora sí, ruido como envolvente y fase, que es la contraparte, digamos, de llevarlo a, si la otra es como representación rectangular, existe la representación polar, básicamente. Entonces, si partimos de la fase y cuadratura, ¿verdad? Podemos tener magnitud y fase. Entonces, simplemente se dice que el ruido tendría una magnitud
y una fase de una señal que está en cierta frecuencia, ¿verdad? Pero vean que es una cuestión fasorial. Eso están conocidos, ¿verdad? La amplitud del fasor y la fase del fasor, valga la redundancia. La relación, ¿verdad? Si estos son las componentes, entonces el NI y el NQ, ¿verdad? Entonces sería la parte real al cuadrado, la parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada me da la magnitud, y la fase es el arco tangente de la parte imaginaria, la parte, sí, imaginaria, que sería la cuadratura, en la parte in phase, que sería la que está en fase, ¿verdad? Y dándole vuelta, la parte en fase es magnitud por el coseno de la fase, ¿verdad? Toda la parte de que está en cuadratura es magnitud por el seno. Entonces son representaciones. En esta representación, así es como se ve el ruido. Que vamos a ver, el ruido aquí se ve así. Yo considero, imagínense en un punto medio. Y el ruido varía aquí. Y aquí también, ¿verdad? Ahí variando. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una variación que se puede conceptualizar ahí como si fuera un cuadradito. En esta otra, yo considero, digamos, el ruido por ahí, pero entonces lo que varía es su amplitud, que puede hacerse grande y pequeña, y su fase, que la mueve para un lado y para el otro. Entonces está como en esa figura ahí. De momento en esto no vamos a trabajar tantísimo, más que todo el concepto de que son representaciones, nuevamente, de ruidos pasa-baja, ¿verdad? Que los podemos llevar a cualquier frecuencia. Inicialmente es la representación en fase y cuadratura, y la de envolvente y fase, que se obtiene a partir de la anterior, es una representación alternativa. Esta es más útil cuando queremos estudiar la incorporación del ruido en señales moduladas en frecuencia, bueno, en señales moduladas en fase, que la frecuencia tiene que ver con eso. Entonces, es eso. Entonces, básicamente tengan esos conceptos claros. Esto lo vamos a retomar cuando veamos el ruido en modulación de onda continua. Entonces, hasta aquí, en realidad en este no nos metemos aquí tan fuertes, pues sí veremos un poquito más de cosas. Ahora, algunos conceptos que son bastante relevantes, y aquí siempre hay una serie de preguntas, problemas numéricos y demás. Primero, relación señal-ruido. La relación señal-ruido, o en inglés llamado el signal to noise radio, que es la relación señal-ruido, ¿verdad? Es la razón o la división, ¿verdad?, de la potencia de la señal entre la potencia de ruido en algún punto. Se escribe como SNR, S sobre N, donde S es la potencia de la señal y N es la potencia del ruido, ambos obviamente en watts. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Comúnmente se expresan decibeles, ya sabemos lo de decibeles, espero que lo hayan estudiado y que estén ahí con eso, ¿verdad? 0 decibeles querría decir que potencia de señal es igual a potencia de ruido. Un SNR negativo no sirve de mucho porque querría decir que la potencia de señal es menor que la de ruido y eso pues no sirve, ¿verdad? Por lo que veamos, el puro inicio de este tema se dijo, ¿verdad? Necesitamos señales que sean mayores que el ruido. Entonces eso no sirve. Y entonces, usualmente, pues lo que requerimos son SNRs, ¿verdad? Mayores que 0. Y muchas veces podemos decir mucho mayores que 0, ¿verdad? Entonces eso es algo importante ahí de tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, tener eso ahí, eso es importante. Y entonces tener señal menor al ruido, eso es fatal. Entonces, esto se convierte en una medida de la calidad de la señal, de qué tanto ruido tiene, ¿verdad? Es muy común medir el SNR en la entrada y la salida de un sistema para determinar cómo se degrada la señal. ¿Por qué? Porque yo tengo un sistema. Tenemos que saber que el ruido es omnipresente, que el ruido existe siempre, ¿verdad? Entonces, yo tengo señal a la entrada y ruido a la entrada. Yo también sé que tengo, entonces, señal a la salida y ruido a la salida, ¿verdad? Por lo tanto, yo tengo un SNR de entrada y un SNR de salida. Eso
Eso es conocido, ¿verdad? Entonces, primero que nada, tenemos que saber que si yo tengo un SNR1 y es mayor a un SNR2, yo puedo asegurar que el SNR1 es mejor. Entre más grande sea, mejor, porque quiere decir que hay más potencia de señal sobre potencia de ruido. Concepto importante. Y entonces, a mí me interesa saber qué pasa cuando hago transitar una señal a través de un sistema determinado. Y lo puedo determinar a partir de los SNRs. Entonces, este es un concepto importante. Sabemos que todo sistema agrega ruido. O sea, todo sistema le agrega ruido a una señal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está compuesto de componentes ruidosos, ¿verdad? Siempre. Entonces la señal se degrada. Y eso es especialmente cierto en amplificadores, ocurre mucho eso, ¿verdad? Y aquí de hecho lo vamos a ver a la luz de amplificadores, aunque es algo que ocurre en todo sistema, ¿verdad? Lo que les decía, medimos ruido de la entrada, ¿verdad? Y lo comparamos con el ruido de la salida. Debido, vean lo siguiente, por ejemplo, piensen en un amplificador. SNRI, SNRO. Y resulta que si es un amplificador, el amplificador me amplifica la señal de salida y la señal de entrada, perdón, y el ruido de entrada. Entonces, si esto tiene una ganancia G, yo puedo esperar que la señal de salida sea igual a la señal de entrada por G, siendo G una ganancia de potencia. NO, es el ruido de entrada, pues G, perdón, también se amplifica, pero resulta que esto tiene componentes ruidosos que agregan ruido. Entonces, el ruido de salida tiene siempre un ruido del amplificador. Por lo tanto, hay más ruido, digamos, la proporción de ruido de salida es mayor que la proporción de ruido de entrada. Y eso hace que el SNR de entrada sea mayor que el SNR de salida. Por el ruido que agrega esto. Y eso es un problema. Eso es un problema. El amplificador amplifica señal y amplifica ruido, pero agrega ruido. Entonces, se define el factor de ruido como el cociente entre el SNR de entrada y el SNR de salida. Según esto que acabamos de decir, ¿verdad? Un sistema perfecto es cuando un factor de ruido es igual a 1, pero por lo general es mayor que 1, ¿verdad? Y eso implica degradación de señal. Entonces, es una medida de qué tanto me degrada la señal un sistema. A partir de ahí se define la figura de ruido, que se usa ampliamente en inglés, noise figure, ¿verdad? La figura de ruido, que es igual a 10 veces el logaritmo de el factor de ruido. Lo que se usa más es la figura de ruido, se usa más que el factor de ruido. Entonces, es un parámetro normal que uno ve en dispositivos. Por ejemplo, vean este, noise figure, ¿verdad? 0.6 decibeles. Me habla de la degradación de la señal en términos de ruido, ¿verdad? Entonces, uno debe poder relacionar este tipo de cosas. Es importante que lo chequeen. Ese tipo de relaciones, digamos, que existen ahí. Entonces, muy importante entender de qué se trata, bueno, entender el SNR, entender de qué se trata el factor de ruido, por qué siempre es mayor que 1, ¿verdad? Y bueno, la figura de ruido, diferenciarlos bien, que uno es logarítmico y otro es lineal. ¿Ok? Entonces, presten atención a esos detalles. Ahora, la figura de ruido se puede relacionar con la temperatura de ruido. Recuerdan que la temperatura de ruido es un equivalente de las contribuciones de ruido del sistema. Entonces, eso lo podemos relacionar con esta degradación de la señal. Entonces, si sabemos que la potencia máxima que se puede extraer de un elemento ruidoso es Kt delta F, eso ya lo dijimos, ¿verdad?
Para un resistor a temperatura ambiente, en un ancho de banda de 1 Hz se tiene una potencia de menos 174 ohms. Eso es un dato informativo, nada más. A calcular ahí a 290 Kelvin ahí. Bueno, pero hay ruido, ¿verdad? Hay ruido ahí en 1 Hz. Importante que sepan cómo se saca esto, ¿verdad? Obviamente esto es 1 Hz, 290 y K. Acostúmbrense a los números, eso es importante. Entonces, la potencia del ruido no depende de la resistencia, ¿verdad? Pero sí el voltaje, eso ya lo habíamos dicho. Ahora, en un amplificador de potencia, un amplificador de ganancia de potencia G, amplifica señal y ruido, ya se los decía, ¿verdad? Agregando también un ruido NA, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos a la salida? Esto es lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Hay un ruido que se agrega. Entonces, ese ruido del amplificador lo representamos, ¿verdad? Por la temperatura equivalente de ruido. ¿Ven la importancia de lo que decíamos? Entonces aquí aparece la temperatura equivalente de ruido, por la ganancia del amplificador, el ancho de banda del amplificador y obviamente la constante de Boltzmann, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les ponía hace un rato, ¿verdad? La señal de salida es la de entrada por G. El ruido de salida es el de entrada por G más el ruido del amplificador. Entonces, una relación sencilla, digamos, se entiende. Debe entenderse bien ahí. Ahora, si sustituimos ese NRI y ese NRO en el factor de ruido, ya lo definimos hace un momento, ¿verdad? Entonces, la relación señal a ruido de entrada, relación señal a ruido de salida que acabamos de poner, jugamos ahí un poquito con las ecuaciones, ¿verdad? Esto es álgebra, les recomiendo ahí que la sigan, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Dividir entre los dos, ¿verdad? Vean que cuando yo divido aquí SI, NI, se me van estos, y aquí no, pues me queda se me va a ir el SNI también, el SI, perdón, y me queda NA sobre GNI, ahí se le dieron vuelta los factores. Entonces, si suponemos además que el ruido de entrada, porque es lo que me está quedando aquí, el ruido de entrada, se debe únicamente al ruido térmico, ¿verdad? Entonces yo lo puedo escribir, bueno, G es la ganancia, y el ruido sería KT delta F, que es lo que veníamos hablando, ¿verdad? Esa potencia. Y entonces, si NA también es térmico, usamos la definición que ya teníamos hace un momento, ¿verdad? Sustituimos y se nos va G, K y delta F. Entonces queda una relación muy valiosa, esta se usa mucho, y es que el factor de ruido es igual a 1 más la temperatura equivalente de ruido sobre la temperatura ambiente en la que está el amplificador. Esta relación es muy importante, es importante que la entiendan y que la tengan por ahí, que la dominen. Entonces es importante. Y es básicamente lo que tenemos ahí. Entonces yo puedo definir el factor de ruido. Ojo que esta no es la figura de ruido, la figura de ruido sería 10 veces el logaritmo de esto, ¿verdad? Entonces es 1 más la temperatura equivalente de ruido sobre la temperatura ambiente en la que está el amplificador. Y este es el esquema que hace referencia a todo esto que venimos, que les estaba diciendo, ¿verdad? O sea, tenemos ruido de entrada y luego tenemos ruido de entrada más el ruido del amplificador. Aquí a la entrada se hace referido, se divide entre G, ¿verdad? Porque la ganancia se incorpora, este cuadrito es el que incorpora la ganancia. Esto es un esquema, ¿verdad? Nada más. Entonces después tenemos NA, ¿verdad? Ya cuando se multiplica por G, más GNI, que ese es el ruido a la salida. ¿Ok? Entonces eso es importante. Y por lo tanto, entonces, ¿verdad? Yo puedo despejar T, ¿verdad? Puedo jugar ahí un poquito con obtener otra expresión, ¿verdad? Si yo despejo T, me queda aquí F menos 1 por T, ¿verdad? Que sería esta que está acá. O bien, también el T de aquí lo puedo despejar, ¿verdad? Es NA sobre KG delta F. Entonces esta es una expresión útil que puede servir ahí, ¿verdad? Que es la contribución interna del amplificador en cuanto a ruido. Eso ya lo veníamos diciendo, entonces que es importante que esté claro. Entonces estas son relaciones importantes. Ahora,
¿Cómo se ve la figura de ruido de un atenuador, dispositivo pasivo? Que por cierto hubo un problema de esto el semestre pasado. Se dice que, bueno, un dispositivo pasivo está compuesto solo por elementos resistivos o reactivos, o sea, no tiene ganancia, por ejemplo, ¿verdad? Generalmente la ganancia va a ser menor que 1, ¿verdad? Es un atenuador. Pero digamos, un atenuador, que es un dispositivo que sirve para atenuar, lo único que hace es agregar ruido térmico, pero no agrega ganancia. Ujú. Entonces, si recibe una señal SI, ¿verdad? Y un ruido de potencia máxima NI, que es igual a KT delta F, entonces de la, la relación señal de ruido de entrada sería SI sobre KT delta F. Todo normal ahí. Ahora, el atenuador entrega la señal multiplicada por su ganancia. Su ganancia que es menor que 1, ¿verdad? Pero es para el modelado. No crea ganancia como tal, ¿verdad? Sino que atenúa. Entonces, la potencia de ruido máxima que puede entregar es la de un resistor de ruido, porque él es un elemento resistivo. O sea, todo es resistivo en esta vida. No es que tenga una resistencia ahí, pero todo es resistivo. Entonces, tiene un ruido KT delta F. Eso es lo máximo que él puede agregar. Entonces, se dice que la relación señal a ruido de este dispositivo es la ganancia por el SI, ahorita ya lo vamos a puntualizar, y el ruido máximo que él puede entregar, porque independientemente de lo que le entre, eso es lo máximo que él puede entregar. Entonces, si se calcula el factor de ruido, si el factor de ruido, se ponen las expresiones, ¿verdad? Estaba y tenemos ¿verdad? Entonces se me cancelan un montón de cosas y se dice que el factor de ruido de un atenuador, que es un dispositivo pasivo, es igual a 1 sobre G. Pero los atenuadores se especifican más por la atenuación, que es el inverso de la ganancia. Por lo tanto, se dice que el factor de ruido de un atenuador es igual a su atenuación. Ojo que esto en unidades lineales, ¿verdad? Aquí hay que tener mucho cuidado con lo que son unidades lineales y unidades logarítmicas. En este caso, esta es lineal. Entonces, esta relación es muy importante. Aquí nos interesa más que todo el resultado. Pero valga ahí toda la explicación de cómo se obtiene. Entonces, su figura de ruido es 10 veces log de A. Entonces, esto es relevante porque muchas veces en los circuitos hay que poner atenuadores que me bajen la potencia de la señal, porque una potencia de señal muy amplia puede ser problemática. ¿Ok? Entonces, eso ahí es importante entender esa relación del atenuador. Y el último tema de esta parte, okay, hay que desarrollarlo, es cómo se propaga el ruido en etapas de amplificadores en cascada, o sea, un amplificador tras del otro, ¿verdad? Porque el ruido se propaga ahí. Entonces, la idea es modelar el efecto global, ¿verdad? Para ver qué es lo que ocurre. Entonces, nuestro modelo base es 2 amplificadores en cascada, después extrapolamos. Tenemos una entrada de ruido, esto da el ruido de entrada, queremos ver qué es lo que va a pasar. Entonces, este tiene un ruido KT delta F, ¿verdad? El ruido que puede aportar al amplificador, porque es el máximo ruido, de eso ya hemos hablado. Bueno, los 2 amplificadores trabajan en el mismo ancho de banda, delta F, lo cual es bastante común. Y este tiene una ganancia G1, una ganancia G2, y un ruido de amplificador NA1 y NA2. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Qué ocurre? Bueno, le pasamos este ruido de una resistencia, se lo damos de entrada al amplificador, en el mejor de los casos, que es una máxima transferencia, ¿verdad? Entonces, ese amplificador lo va a multiplicar por su ganancia G1, una ganancia lineal, en este caso. Y agrega el ruido NA1, ¿verdad? Luego, el siguiente amplificador toma este ruido NA1 y lo multiplica por su ganancia G2. Y toma este ruido y también lo multiplica por su ganancia G2, porque es lo que hace un amplificador, ¿verdad?
Entonces, el ruido de entrada, KT delta F, se multiplica por las ganancias G1 y G2, ¿verdad? Vean que aquí KT delta F y se multiplicó por G1, G2, al pasar por uno y otro amplificador. El ruido del primer amplificador, el NA1, es cada temperatura equivalente 1, porque es del primer amplificador, delta F, G1, ¿verdad? Y luego ese es amplificado por G2, que es esto que se ve aquí, ¿verdad? Entonces, aquí está. Y el amplificador agrega ruido, a su vez, ¿verdad? Este va a agregar ruido, al final de cuentas. Entonces, el ruido del segundo amplificador, NA2, es KTE delta F, KTE2, ¿verdad? Temperatura equivalente ruido 2, delta F, G2. Y también se hace presente la salida. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Tenemos tres contribuciones de ruido. Tenemos el ruido que se propaga de lo que entra, ¿verdad? Y cómo se propaga, que es esto aquí, que es el ruido multiplicado por G1 y G2, siendo estas ganancias lineales. Luego, el ruido que aporta el primer amplificador se multiplica por el segundo amplificador. Y luego tenemos el ruido solito del segundo amplificador. Entonces, queremos ver cuál es ese ruido total, ¿verdad? Entonces, las contribuciones de potencia y ruido se suman debido a que no están correlacionadas, ¿verdad? Y entonces tenemos, ¿qué tenemos a la salida? Es esta cadena de contribuciones, que son, el ruido de la salida es el ruido de entrada por G1, G2. Luego el ruido del primer amplificador multiplicado por G2, ¿verdad? Que está ahí. Y el ruido del segundo amplificador, ¿verdad? Que es este que lleva solito esto. Entonces, todo esto conforma el ruido de salida del amplificador, del segundo amplificador, que es al final de cuentas el sistema. ¿Ok? Ahora, nada más vamos a ponerlo ahí en una forma bonita esto, un poquillo de trucos algebraicos, pero que son muy útiles. Esto es lo que teníamos hace un momento, ¿verdad? Entonces se agrupan y se agregan términos de manera conveniente. Eso de alguien se quebró mucho la cabeza haciendo esto, ¿verdad? Entonces ahí se ve, ¿verdad? Todos tienen constante Boltzmann por ahí, ¿verdad? Se saca factor común la temperatura ambiente, pero entonces por eso es que aparece aquí, ¿verdad? En este punto. También se sacan a factor común el G1 y G2. Como este no tiene G1, hay que ponerlo a dividir, ¿verdad? Para que quede ahí. Aquí se agrega la temperatura también, se multiplica arriba y abajo, porque se agrega aquí abajo, pero entonces hay que multiplicarla ahí arriba igual con la G. Eso es álgebra, ahí la pueden seguir si quieren verlo. Y entonces es muy conveniente porque al hacer esto aparece el factor de ruido que ya habíamos definido. Factor de ruido es este. Esto sería el factor de ruido en 1. En este otro término se suma 1 y se resta 1. ¿Para qué? Para que me aparezca F2, el factor de ruido del amplificador 2. Entonces eso es F1 y F2, ¿verdad? Y entonces el ruido se puede escribir como KT delta F G1 G2, ¿verdad? Aquí está F1, ahí está. Este es F2 menos 1 entre G1 por KT delta F G1 G2. Y ese término también se podría sacar a factor común, ¿verdad? Y entonces se llega a este aquí. KT delta F G1 G2 por F1, F2 menos 1 sobre G1. Ya casi llegamos a lo que se requiere. Esto es un término equivalente del ruido que tenemos a la salida, en términos de los factores de ruido individuales. Ahora, vean que para un solo amplificador, digamos, cuando yo tengo esto, ¿verdad? El ruido es, si yo despejo, ¿verdad? S0 sobre SNR0. Además, el factor de ruido es el SNRI de entrada y el de salida. Y entonces yo puedo escribir SNR0 así. Entonces, lo puedo sustituir, ¿verdad? Me llevo esto aquí. Y entonces digo, N sub 0 es igual a S0 sobre SNRI, ¿verdad? Por F. Acomodando ahí S0 por F
la relación entrada-ruido es señal sobre ruido, ¿verdad? Como está abajo, queda la señal arriba, el ruido arriba. Y a su vez, el ruido de salida es igual al ruido de entrada, la señal de salida, perdón, es igual a la señal de entrada por G. El F aquí está, FNI, SI, ¿verdad? Se cancelan esos SIs. Y entonces aquí me queda NI por G por F, que es esa parte. Y NI sería KT delta F por GF. Entonces, el N sub 0 es igual a eso que está aquí. ¿Cuál es el detalle? Lo comparamos con el que hicimos en su momento. Vean que esto fue para un solo amplificador. O sea, para un solo amplificador, sí, solito, se dice que su ruido de salida es esto. Aquí tenemos un equivalente de 2 amplificadores. Entonces, para estos 2 amplificadores que están acá, resulta que la expresión es esta. Pero si la notamos, es una expresión que son casi iguales. Vean, KT delta FG. KT delta F, y entonces aquí tenemos un G, que es multiplicación G1 por G2, pero este hace las veces de G. Es como un G equivalente. Y aquí por factor de ruido. Y aquí tenemos este, que haría las veces como un factor de ruido equivalente. O sea, es posible representar, no es una pregunta, es una afirmación. La afirmación es posible representar un conjunto de amplificadores conectados en cascada uno detrás del otro. Yo lo puedo representar como si fuese un solo amplificador. Donde tendría una figura equivalente de ruido y una ganancia equivalente. La ganancia equivalente es fácil de verla. Es una multiplicación, ¿verdad? Entonces, la ganancia equivalente, factor de ruido equivalente que les decía. Y entonces, el factor de ruido del sistema, que sería el valor equivalente, ¿verdad? Es F2, F1 menos 1 sobre G1. La ganancia en la multiplicación, eso se conoce de cursos anteriores. Y para un sistema de n etapas, ¿verdad? El factor de ruido del sistema se ve así. Esta es la extrapolación de eso que está ahí. Siempre es del sistema que sigue, ¿verdad? El F3 menos 1 entre la multiplicación de las ganancias anteriores hasta un punto Fn menos 1, ¿verdad? Y la multiplicación de las ganancias anteriores. Este resultado es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Ya les explico por qué es muy importante. Voy a robarme la ecuación para explicarles por qué es muy importante. Voy a irme a una diapositiva que no tenga mucha cosa. Lo voy a poner aquí. Lo voy a traer aquí. Ponerlo ahí. ¿Por qué es muy importante? Si yo tengo n etapas de amplificadores, uno detrás del otro, caracterizados cada uno, ¿verdad? Voy y los compro de fábrica y muy bonitos, y cada uno tiene un factor de ruido. Este resultado es muy importante porque resulta que el orden en que yo conecte los amplificadores no da igual. Si yo veo la expresión, vean la expresión que está acá, vean qué va ocurriendo con los factores de ruido. Recuerden que estos son valores lineales. Conforme yo avanzo en el orden, ¿verdad? F1 es el primero que aparece, eso siempre es así. Entonces, conforme yo avanzo, por ejemplo, este número, numéricamente esto, ¿cómo es respecto al valor anterior, digamos? G1 son amplificadores, entonces aquí sí estamos hablando de ganancias mayores que 1, ¿verdad? Entonces siempre G1 por G2 es un número grande y es mayor que solo G1. G1 por G2 hasta Gn es un número también grande. Entonces, la contribución numérica de los factores más altos cada vez es menor, dando como resultado que el factor de ruido preponderante o el que hace la mayor contribución al factor de ruido del sistema como tal, ¿quién es? El del primer amplificador. El primer amplificador es crítico.
que tenga un factor de ruido pequeño. Si yo logro poner el primer amplificador como un factor de ruido pequeño, que tengo que poner el que tenga el más pequeño, ¿verdad? Conforme voy creciendo, ¿verdad? O voy subiendo, cada vez es menos relevante. ¿Por qué? Porque el factor de ruido se va dividiendo entre las ganancias, aparte que le resto uno, pero le resto uno a todos menos al primero, ¿verdad? Entonces, en una cadena de amplificadores de señales, que esto es muy común que se hagan comunicaciones, porque la señal no se amplifica en una sola etapa, el primero es crítico que vaya, que tenga el factor de ruido más pequeño de todos. Es bastante crítico que eso se haga. Si yo quiero minimizar el factor de ruido del sistema, que eso me interesa porque implica una menor degradación de señal. Entonces, este resultado es muy relevante por eso. Ahora, uno diría, pero entonces, ¿por qué no compra simplemente sistemas que tengan factores de ruido pequeños? Y ya, bueno, es que entre más pequeño sea el factor de ruido, es más costoso el dispositivo, porque para que tenga un factor de ruido pequeño, necesita mejores materiales y eso lo hace más caro, ¿verdad? Para que incorpore menos ruido. Un, un sistema de bajo factor de ruidos es caro, en realidad es caro. Entonces uno pone a su jugador estrella, lo pone de primero. Y ojalá irlos poniendo en orden creciente, ¿verdad? El segundo, bueno, tal vez no tiene que ser tan bueno como el primero, pero también es acá. Y el más malito de todos lo ponemos de final. Y eso es lo que nos dice este resultado, que es un resultado muy importante. Y con eso estábamos aquí. Cerramos el tema de ruido. Más justo no podía ser, 11:58. Preguntas. Profe, ¿se las podemos hacer después de volver a ver de revisar el video? ¿Cómo? Perdón. ¿No? Que si podemos hacer las preguntas ya después de volver a revisar el video. Ah, sí, claro, Sí, digamos, sí, mañana pueden hacer preguntas. Sí, yo sé que, para verlo con más calma. sí. Sí, yo sé que tienen que chequearlo acá. Yo hoy voy a pasarles, creo que de cursos anteriores hay videos ahí de resolución de estos problemitas. Voy a buscar alguno ahí para que tengan una ilustración también de cómo va esta parte. Pero sí hay que dedicarle bastante, ¿verdad? Esta parte, que esta parte es importante. Y hasta aquí llegaría el primer parcial, hasta acá, para estar de acuerdo. ¿Ok? ¿Una otra pregunta? Profe, más que una pregunta o una sugerencia, si Sí. mañana pudiéramos ver como algunos ejercicios sobre esto. Eh, Vamos a ver, voy a hacer mi acomodamiento de temas y demás. Voy a tratar, si no por lo menos lo que les decía, creo que, bueno, creo no, tengo algunos videos de resolución de estos ejercicios. De fijo, el, ¿cómo se llama? El jueves, ¿verdad? Vamos a ver algo pues antes para sacar dudas y demás. Pero sí, mañana voy a tratar de ilustrar algo de esto. Ujú. Está Correcto. bien, profe, Ujú. gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia? Ok, bueno, recuerden, mañana, aunque bueno, trataré de hacer algunos ejercicios, pero mañana sí necesito seguir con contenidos, ¿verdad? Porque yo traté de que no sea un solo examen para que no sea tan repesado, ¿verdad? Entonces nos concentramos así, entonces ya aquí tenemos contenidos para un examen, pero no me puedo atrasar, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que sí nos va a dar chance, pero tengo que sentarme a revisarlo porque esto es como ir viendo el avance. Entonces, voy a chequear ahí en los videos, por ahí hay alguna resolución de estos, entonces les voy a pasar
enlace a algún video y les digo ahí como el minuto tal, ¿verdad? Dónde están para que también se puedan guiar, pero sí péguenle una buena repasada a entender todos estos conceptos. Yo esperaría que toda la parte anterior que ya habíamos visto, pues que eso ya lo hubiesen repasado bastantito, ¿verdad? Porque si no, sí se hace una bola de nieve. Bueno, y si no hay más preguntas, entonces estamos para vernos mañana nuevamente por este medio. Y listo, si tienen dudas, ahí me están escribiendo. ¿Ok? Que tengan un bonito día de verano. Que estén muy bien. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Igualmente, profe, profe, gracias. hasta luego. Gracias, profe. Pura vida, gracias a ustedes. Chao.